Tenemos dos opciones: o la empresa se quedaba viendo esa realidad y viendo cómo la brecha se iba generando más grande, o hacía algo. Ay, Jonathan Osorio. Aquí hay que decir que Brújula Minera nos dio una luz asociado a la percepción de los municipios. Hay mineros en la ruta de la formalización que no terminan los procesos. Entonces el 86% de los trabajadores son informales en el campo. ¿Qué pasa cuando no hay flujo de caja? Hay gota a gota, extorsión del grupo armado, préstamo de dinero caliente. El banco de ahí son los criminales. Porque hay mucha desconfianza en que sí saldrá lo que es, sí procesan lo mismo. Hemos hablado, la minería artesanal y a pequeña escala lo que va a hacer es quintuplicar. El mundo dice, no, entonces el dólar ya no es lo confiable. Entonces vamos al oro. Esto es Brújula para un Mundo Minero, una colaboración entre Brújula Minera y la revista Mundo Minero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué horas oigan este podcast. Hoy tenemos un médico. A Jonathan Osorio, un buen amigo que además le ha dedicado mucho tiempo a la minería y digamos como le ha dedicado los últimos años a Antioquia Gold, una compañía de oro que está entre el cuarto o quinto lugar de producción de oro del país, eso sin contar, digamos, las compras que hacen a través de su comercializadora internacional. Y vamos a hablar con Jonathan sobre el oro. Jonathan estuvo en toda la transformación de Continental Gold cuando, digamos, se organizó la compañía antes de la compra por parte de Sillín. Luego viajó a Guatemala, donde estuvo trabajando en un proyecto minero muy importante que en su momento el gobierno guatemalteco suspendió la licencia para construir, habiéndola ya tenido las licencias ambientales. Ya nuevamente se reactivó ese proyecto y finalmente está de vuelta al frente de una compañía que nuevamente está pasando por un proceso de reingeniería, o pasó por un proceso de reingeniería, y que es una compañía muy importante de Colombia en producción de oro. Hola, Jonathan. Muchas gracias, Jaime. Un placer estar en estos micrófonos y un placer compartir la experiencia y lo que venimos haciendo para el aporte de la minería bien hecha en Colombia. Bueno, bienvenido a esto y como siempre arrancamos con Silverio, que nos da un contexto y nos pinta la cancha. Bueno, muy buenas tardes, noches o días, también de acuerdo con el horario. ¿Sí? Bueno, pues qué grato tener Jonathan, porque además de médico, pues no es fácil encontrar un médico. No, un médico con cara de cura, que eso pega por dos. Vinculado, digámoslo, al tema minero y en este nuevo proceso que va a tener la empresa o que arranca, digámoslo, la empresa, porque evidentemente, como él hacía alusión, había tenido problemas en el pasado de distintos factores, pero qué bien, digámoslo, tenerlo y que lo más importante, poner la cara hacia digámoslo, el futuro. Yo creo que el tema es obligado. Hoy tiene que ver con el precio o con el oro. Hoy en el mundo es noticia muy grande durante estos días, o específicamente de la entrada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Sí, pero es que hoy ha crecido el año pasado, en el final del 23, creo que estaba como a 2.000 larguitos la onza de oro. Hoy está a 3.500, o sea, es una cifra. ¿3.500? Sí, claro, de unas dimensiones pues ya demasiado grandes, ¿no? Solo un momento para decir qué es lo que, digámoslo, por qué ese precio se ha disparado. El precio se ha disparado porque el oro está siendo considerado como, no digamos una moneda, pero sí un mineral de reserva, de protección, de inversión. Okay. Y básicamente porque ustedes recuerdan cuando no alcanzamos, pero cuando uno ve los billetes de hace 50, 60, 70 años, decía, el Banco de la República pagará. No hace tanto, yo sí me acuerdo. Pagará al portador hasta hace 40 5 años, pesos, 10 pesos, pues no eran billetes de 50,000 ni nada, sino 5, 10, 20 pesos oro. Y entonces uno podía tomar ese billete e irlo al Banco de la República, y el Banco de la República le entregaba a uno una cantidad de oro equivalente.
evidentemente, hasta la Segunda Guerra Mundial, el patrón oro desapareció y entró el patrón de cambio oro, que es el dólar. Estados Unidos impuso su moneda como el patrón internacional de cambio. Entonces la gente, todo el mundo comenzó a confiar en el dólar, ¿sí? Y durante muchos años hubo así, hasta cuando vinieron las crisis financieras de los 70 y con el embargo petrolero, entonces el Fondo Monetario Internacional estableció un mecanismo para ayudar, para prestarle dinero a los países, no entregarle dólares, sino un papel, un bono que se llaman derechos especiales de giro. Ese título hace las veces, por ejemplo, en el caso de Argentina, ahora que va al Fondo Monetario, le presta plata tantos DEC que tienen su equivalencia en dólares. Pero cuando Estados Unidos decide que anuncia cosas como quiere retirarse el Fondo Monetario Internacional o quiere expulsar o destituir al director de la Reserva Federal, Sí. entonces el mundo dice, no, entonces el dólar ya no es lo confiable. Entonces vamos al oro como moneda, para invertir de reserva. Y entonces por eso ese es el factor principal por el cual se ha caído el dólar y ha subido el precio del oro. Sí. Porque adicionalmente los bonos de los Estados Unidos han perdido poder. O sea, ¿y eso qué significa? Confianza y desconfianza del mundo en el dólar. Y entonces el oro adquiere esas dimensiones que no tienen antecedentes, digámoslo, en toda la historia ni siquiera, antes pues no se podía medir sino solamente el patrón oro. Entonces, esa es la razón, digámoslo, principal. Entonces, ¿a quién beneficia principalmente ese aumento del precio del oro? China. China es el principal productor mundial con unas reservas muy altas. Si no estoy mal, produce 370 toneladas, digámoslo, al año. Hay otros países como Rusia y Australia que están en el segundo puesto. Luego viene Estados Unidos, que produce más o menos 150, digámoslo, toneladas de oro. Y en América Latina, o sea, producen México, Perú y Brasil, están ahí. Sí. Y Colombia tiene una cifra legalmente de 55 toneladas de oro. Pero, y ahí es donde viene el tema que ya nos interesa, las cifras de exportaciones de oro en este año, en solo enero y febrero, exportaciones de oro de Colombia han crecido 32%. Sí. Son más o menos 650 millones de dólares, ¿no? Y con un crecimiento ¿El crecimiento es de 650 o el no, total el son total 600? en 2 meses. Quiere decir que para este año, si uno es un bimestre, 650 son 6, o sea, vamos a pasar de 4.000 millones de dólares nuevamente, como ocurrió, digámoslo, el año pasado. En oro. En oro, que creció, el año pasado creció de 3.400 millones de dólares en el 23 a 4.100 y pico en el 24, o sea, un crecimiento también, digámoslo, sustancial. Y las cifras que uno, pues bueno, son las balanzas y tal, y son los registros que tiene la DIAN y todo, pero ahí es donde viene el punto, y es que eso significó el año pasado exportaciones de 72 toneladas, cuando Colombia produce 55. Entonces la pregunta que hay uno es, bueno, ¿qué está pasando? ¿De dónde sale ese resto? Entonces ese resto sale de minería ilegal, porque adicionalmente, de acuerdo con los datos de la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación, el 75% de la producción de oro en Colombia es hecha fuera de los cauces, digámoslo, institucionales, legales, para no hablar solamente de minería ilegal, porque ahí hay un componente que es uno de los temas más importantes para ustedes, que tienen que ver con el tema de la minería artesanal y la minería informal, ¿sí? Porque el tema de la informalidad es un tema que seguramente vamos a tener oportunidad de hablar, pero es que la informalidad tiene tomado el agro y el campo colombiano. Les quiero comentar un dato ahora a raíz de lo de la reforma laboral, ¿sí? En el campo hay más o menos 4.500.000 personas empleadas. Sí. ¿Sabe cuántas hay formales? 700.000. Ok. Hay 3.800.000 trabajadores
informales en el campo. No alcanza el 20%. No alcanza el 20%. Es el 86% de los trabajadores son informales en el campo. Y la minería, pues digámoslo, no se escapa, digámoslo, de esa situación general de informalidad que hay en el campo. Pero bueno, Jonathan, cuéntenos esa experiencia tan importante. Todo lo que se haga por formalizar y para que los pequeños mineros entren a la corriente normal de la economía, yo creo que es bienvenido. Sí. Díganos, cuéntenos la experiencia en lo que usted lleva en la nueva empresa. Bueno, muchas gracias, Silverio, por esta introducción. Yo creo que efectivamente este objetivo de respaldo monetario que tiene el oro sube y obviamente a las compañías eso nos conviene. Sin embargo, es un tema que podríamos decir que es inversamente proporcional. A más aumento del oro por los diferentes temas sociopolíticos que ya mencionamos, se abre la brecha para que sea necesario vender más rápido que legalizarse. Entonces yo creo que hay que partir de un postulado como esos, porque si yo espero porque el mercado no me está alando, entonces tengo unos incentivos menos perversos, por llamarlo de alguna manera, a cuando el mercado me está apalancando para poder tener más rápido oro, recuperar moneda, y efectivamente el precio es un indicador allí fundamental. Antioquia Gold, empresa del grupo peruano CMH, en esta gerencia corporativa que hemos instaurado en esta reingeniería, aquí había un sistema, digamos, organizacional diferente. Hoy tenemos 3 activos: Comercializadora Infinita, Minera Quinchía en Risaralda y Antioquia Gold, productora con 2 minas subterráneas en el nordeste cercano. Nos preguntamos, incluso también aquí hay que decir que Brújula Minera nos dio una luz asociada a la percepción de los municipios mineros que están pensando. Sí. Y ahí nos preocuparon 2 cosas. Una era que hay mineros en la ruta de la formalización que no terminan los procesos, se bajan del proceso o desisten, porque no ven que eso sea una ruta adecuada. Y 2, que la percepción de los municipios donde se hace la minería empieza a cambiar la tendencia asociado a la inversión, muchas veces voluntaria, de las empresas en esos territorios. Entonces, hemos pasado diferentes gobiernos, diferentes propuestas, y si miramos las cifras, por ejemplo, el Banco Agrario de créditos efectivos a los pequeños mineros, los contamos con una sola mano. Entonces, vemos que hay unas brechas. Entonces, tenemos 2 opciones: o la empresa se quedaba viendo esa realidad y viendo cómo la brecha se iba generando más grande, o hacía algo. Entonces, tomamos la decisión de hacer unos grupos focales con muchos de estos mineros. Unos hoy son formalizados. Antioquia Gold tiene 10 empresas formalizadas que están en una ruta y acompañamiento permanente, pero tiene otros proveedores por fuera incluso de Antioquia que les da la rentabilidad para entregarnos a nuestra planta de la CI su producción. Entonces nos salieron, digamos, 3 temas grandes que son barreras de acceso hoy y que han existido antes, y que decidimos plantear unas opciones para relacionarnos diferente con estos pequeños mineros, diciendo que el entendimiento nuestro de pequeño minero es aquel que cumple con todas las, digamos, criterios que tiene la legislación para una persona minera ser legal, ¿cierto? Entonces, el primer asunto es flujo de caja. ¿Qué pasa cuando no hay flujo de caja? Hay gota a gota, extorsión del grupo armado, préstamo de dinero caliente, si se quiere, a unas actividades mineras. Entonces, al tratar de resolver el problema del flujo... El banco de ahí son los criminales. Exacto. Y genera unas rentas diferentes a unos grupos criminales que también tienen ese negocio, en la informalidad, ilegalidad, etc. Entonces, la empresa, ¿qué dijo? Se reúne con su junta directiva y dice: para resolver este tema necesitamos una caja de dinero que nos permita disminuir los tiempos de pago a los mineros, incluso comparándonos con otras comercializadoras. Entonces, logramos allí tener hoy un tiempo de pago de 3 días a 5 hábiles. 32 horas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo, como empresa que pasó ya toda la debida diligencia y tiene un contrato con la CI, le hacemos una oferta comercial, y después de que es aceptada esa oferta por medio de una factura electrónica, entonces ya ustedes están pensando que ese minero tuvo que bancarizarse, estar legalizado, etcétera.
factura y a los 3 a 5 días tiene el 75% del pago. ¿Eso qué hace? Me disminuye la posibilidad de enganche a esa economía ilegal, ilícita, de gota a gota, o diferentes partes lo llaman como préstamos express, que sabemos que son muy vulneradores de los derechos de los ciudadanos. Y lo otro es que me los trae hacia la legalidad. Claro, yo no soy Estado, pero estoy usando un mecanismo de comercio como un mecanismo de enganche a la legalidad. Segundo tema que nos decían los Entonces, lo primero que hace usted es darles caja. Sí. Porque, digamos, para venderlo a más de 72 horas de duración ya no es caja. Entonces, usted compra y paga el 75% a los 3 días. Sí. El otro 25%. Aproximadamente a los 15 días. Ok. ¿Por qué? Porque eso ya depende del tema de la exportación. Sin embargo, aquí hay que decir que estamos compitiendo con un entable, ¿cierto? Una estructura ilegal que tiene flujo de caja más rápido y que pronto eso puede ser atractivo. Sí, ya contra entrega. Pero que además también le permite a ese productor artesanal eludir, digámoslo, para no hablar factura y todo el mecanismo de la informalidad, sí, digámoslo así. No es que él sea ilegal per se, ¿sí? Pero es en el caso de otras actividades del campo, pues es los que no facturan. Entonces, de esa manera le evaden y nadie les controla, digámoslo, el ingreso, ¿no? Que son delitos, evasión y elusión. Digámoslo, son infracciones. No, legalmente son, o sea, hay cosa que es fraude, que es, por ejemplo, quedarse con el IVA, pero si uno suma mal en la declaración de renta, eso no es un delito, eso es una infracción tributaria. Bueno, entonces sería eso, el segundo. El segundo está asociado a la confianza. Yo creo que es un tema trascendental en cualquier relación comercial, pero tenemos que decir que por definición los somos desconfiados. Hay un tema de desconfianza y ha salido incluso en estudios que hemos hecho en Antioquia con un par de universidades en diferentes proyectos mineros. Y allí la pregunta es cómo darle confianza a una relación transaccional de oro, ¿sí? Y mucho de oro que viene de la informalidad. Entonces, ahí nos tocó pensarla un poquito más. Y lo que se logró fue poner unos circuitos cerrados de televisión en tiempo real que permiten ver al inversionista, al veedor que lleva el mineral a la planta de nuestra, o incluso a un trabajador en tiempo real, cómo esa muestra se saca para ir al laboratorio de metalurgia. Entonces tenemos un sitio donde se organiza un televisor, donde ven las cámaras, pero también la posibilidad de exportar el link de esa transmisión que caduca para que otro tercero lo vea, porque hay mucha desconfianza en que sí saldrá lo que es, sí procesan lo mío, y salen unas contramuestras, una muestra para el laboratorio, una para la comercializadora y otra para el proveedor. Luego de que ese análisis ya termina, que dura semanas, porque hay algunos reactivos que requieren más tiempo, pruebas al fuego, etc. Entonces sale una propuesta comercial de lo que salió en la prueba de laboratorio de ese mineral y se le manda oficialmente una oferta comercial. Entonces dice, hay oro a esto, hay plata a esto, su pagable es este. Entonces ha ayudado significativamente porque hoy tiene la opción el proveedor de decir, estoy de acuerdo, facturo. No estoy de acuerdo, creo que tengo más mineral, oro. Entonces puede llevar esa muestra que se llevó en bolsa de seguridad a un laboratorio certificado y con eso chequeamos y partimos diferencias. Si ustedes me preguntan en este año cuántas veces han habido inconsistencias, 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay confianza en el proceso de laboratorio, antes un laboratorio certificado, pero también es posible construir acciones que refuerzan la confianza abriendo las puertas, ¿cierto? Llevemos eso a números. ¿Cuántas, no sé cuál sea el mecanismo, el indicador, cuántas operaciones o cuántos mineros artesanales están ya, digámoslo, por ustedes? Nosotros estamos oscilando entre 20 y 30 minas, digamos, de pequeña escala, muchos de ellos unos formalizados, contratos diferenciales, etc. Y de esos ¿Mensuales? Sí. O sea, de operaciones, finalmente, sí, lo que llevan a la empresa. Sí.
después de que usted saca digamos, el segundo paso es la muestra. Entonces cada uno se llevó su muestra y usted dijo, me salió este tenor. ¿Y el tercer componente cuál era? Y el tercer componente es el apoyo técnico para encontrar más oro y menos roca, ¿sí? Para hablarlo no técnico. Sabemos que mucho de la minería informal, por más subcontratos que hayan, se va a tientas en los depósitos, porque exploración es costosa. Entonces se prefiere privilegiar la beta que hacer los procesos prospectivos a mediano plazo. Entonces la compañía ha tomado la decisión de hacer una inversión de topografía y exploración para acompañar a los mineros, primero los formalizados, luego los proveedores no formalizados, en ruta geológica para poder ser más conservadores en el hallazgo del mineral. Es decir, que nosotros lo estamos viendo como una apuesta comercial, que es un apoyo técnico, pero se vuelve un ejercicio de fidelización porque vamos a ayudar a ese mapeo geológico de esa mina pequeña o informal que nos ven. Hay una cosa, hace unas semanas hubo una reunión, específicamente la primera semana de marzo, hubo una reunión de una de las más importantes empresas mineras con el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Minas, y los funcionarios del gobierno en todas esas áreas quedaron sorprendidos cuando le dijeron hay alrededor de 80 dragones brasileños en una zona de 5 o 6 municipios de Antioquia, arañando así los ríos y eso. Ellos se sorprendieron. ¿Cómo ustedes pueden ayudar a ese tema de trazabilidad? O sea, desde el punto de vista mismo de la producción, para recorrer hasta allá cuando llegan ustedes. Eso es un punto súper fundamental en términos de la minería informal y de la minería ilegal, ¿no? Miren, esa es una pregunta súper importante porque también nosotros como empresa tenemos que hacer un mecanismo de control y de blindar, ¿cierto? El proceso de compliance o de cumplimiento. Yo lo explico de la siguiente manera. Tenemos muestras de orina de todas las minas. Entonces nosotros vamos y hacemos unas muestras en las visitas previo a la contratación o al contrato comercial y esa muestra la caracterizamos. Entonces digo muestra de orina porque nos muestra 40 elementos de ese depósito. Entonces cuando la empresa recibe del minero, bien sea granel, triturado, concentrado, porque tenemos todas las modalidades para evitar barreras precisamente, entonces comparamos con esa muestra de orina. Y lo que no puede pasar es que si yo mapeé como empresa un depósito sin arsénico, en las toneladas que me llegan de venta tenga arsénico. Entonces la muestra de orina es incompatible. Entonces devolvemos la producción. Y eso ha pasado, Silverio. ¿Cuántas veces le ha pasado? Eso ha pasado bastantes veces. Que hemos intentado que proveedores tratan de entrar mineral que no corresponde. O sea, que no es de ellos, que no es de ellos, sino haciendo la triangulación con mineros, pues digámoslo, eso sí, ilegales. Sí, otros que no tienen. Otros, o a lo mejor también son artesanales, pero pues que no quieren registrarse. Mientras que el minero proveedor logra hacer todas sus verificaciones y genera confianza para hacer la relación comercial, como empresa también tenemos unos puntos de control de verificación, no solo de información, sino de triangulación de los depósitos, para evitar nosotros estar recibiendo material de otros depósitos que no corresponden a los que están en el contrato reglado. Entonces es de parte y parte, es un mecanismo un poco más complejo, pero se hace necesario para mostrar que la ruta de la regadía requiere transparencia de ambas partes. Digamos, ¿cómo hace? Supongamos, hay unos mineros a quienes, digamos, las mismas bandas criminales les dicen, usted me lo tiene que vender a mí. ¿Usted ha visto situaciones en las cuales estos mineros que le están vendiendo mineral a usted hayan sido presionados por bandas criminales para que ya no le vendan a ustedes? Sí, hemos tenido mineros que tienen una presión en dos sentidos. Uno, para que intenten meternos material que no es de esas minas, que viene de otras minas que manejan grupos armados. Y dos, también tenemos que les han prohibido que nos entreguen material porque ellos no les interesa que se salgan del encadenamiento ilícito, sí, exacto, que venden mercurio, explosivo ilegal y tienen otros encadenamientos muy rentables. Entonces ahí lo que hacemos es un trabajo más de lo que hemos llamado el desarrollo territorial, ¿cierto? Encontrar instituciones que hagan presencia social del Estado en esas áreas
pero también con las caracterizaciones nuestras y con una perlita adicional, y es que el mercado muchas veces gana, Sí. mostrando que aquí hay rentabilidad, así tenga que pagar impuestos, es mejor transparentar su relación y la empresa, digamos, por el contrato que tiene, le da instrumentos jurídicos al proveedor para que toda su producción deba llegar al proyecto. Entonces, por ejemplo, nuestros formalizados tienen una cláusula, no pueden ir a vender por fuera de la relación comercial con nosotros. Son exclusivos. Son exclusivos, pero se construyó como un mecanismo para prevenir. Seguramente a medida que avancen ustedes en el proceso, digámoslo, de involucrar mucho más mineros artesanales, van a tener presión, digamos, de mucha más presión cuando ustedes, digámoslo así, les toquen ya el negocio, porque evidentemente $1 millón al mes, pues sí es una cifra importante, 4.000 millones de pesos, pero por ahí pasó hace rato, digámoslo, el volumen del negocio. Entonces, y también comentó el tema de las instituciones que de una manera apoyan. Cuando uno va y mira las instituciones del Estado, en fin, y todos pedimos que hayan regulación efectiva, concreta, transparente, honesta sobre, digámoslo, el tema, ¿sí? Eso, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Entonces, digámoslo, o incluso cuando la Agencia Nacional Minera saca una resolución y dice, vamos a darle un año a todos los pequeños artesanales para que manden una carta diciendo estoy interesado en formalizarse. Y uno, pues la verdad, eso es una narrativa solamente así. Sí. Mande una carta diciendo, oiga, yo tengo interés. O sea, pues es como si a uno le preguntaran, oiga, ¿usted quiere plata? Sí, tengo interés de conseguir plata, pero hasta ahí no. ¿Cómo es esa interacción? ¿O ustedes ven que el Estado va muy lento en ese proceso de formalización y pues no hablemos de la parte criminal y esa parte que eso, digamos, es otra cosa, pero específicamente en la parte artesanal, formalización de ustedes? Sí, evidentemente estamos unos pasos atrás, digamos, y este gobierno y el anterior y en general, digamos, uno muy sinceramente puede decir que falta definiciones de fondo y de forma a algunos asuntos que ya están sobrediagnosticados. Por ejemplo, el tema de acceso a créditos, eso aunque está arreglado y hay un decreto que incluso lo dice, eso no opera. Tenemos un tema de explosivos. Si nosotros quisiéramos quitar rentas ilegales y asegurar mejor producción de los pequeños, pues se hace una figura mixta que existe en otras partes donde el Estado provee los explosivos y saca de la cadena ilegal al pequeño minero y lo legaliza, ¿cierto? Pero hoy estamos generando una renta con pequeños mineros que a su vez le generan rentas a grupos criminales, en la misma figura como está en la ley. Entonces creo que sí falta decisión política y falta también celeridad en temas coyunturales como préstamos, como explosivos y asistencia técnica. Nadie es desconocedor que ahorita hay una suspensión de la cooperación americana por muchos variables, y entre ellas uno de los más damnificados son los grupos de mineros que estaban siendo acompañados para llegar a la ruta de la legalidad. Al quedar huérfanos, ¿quién los recibe? ¿El Estado? No, la ilegalidad. Sí. Entonces, allí siempre hay un nicho de protección que es regulado por el mercado. Entonces, si tuviéramos una decisión política sensata, ya estuviéramos tirando esos salvavidas desde el Estado y el gobierno regulando para evitar que esto ¿Regulando se pierda. o desregulando? Bueno, desregulando y regulando algunas cosas también, digo yo, porque debe regular cómo ese que ya empezó un proceso no pierda todo lo que había. Porque es que ese es el camello, digamos. Regular, todo el mundo regula. Y el camello es que el exceso de regulación es lo que ha hecho imposible que las empresas, que un proceso de formalización, creo que los procesos de formalización son un camello imposible. O sea, realmente, digamos, los incentivos para la informalidad no es solamente el tema de no pagar impuestos. Es que es un camello. Es un camello. Yo Cierto, digo, pero yo sí creo que tiene que ser a través de unos mecanismos institucionales que eso se garantiza, evidentemente. Claro, es muy distinto. Hay condiciones de mercado que permiten. Hoy el oro a 3.500, pues es un incentivo grandísimo para los ilegales. O sea, eso no se puede, digámoslo, desconocer. Y eso lleva a una ocupación territorial de esos grupos
en las regiones. Eso lleva a que no les importa ninguna concepción ambiental, porque las cifras de depredación y de deforestación llegan a 107.000 hectáreas, crecieron 38% frente, digámoslo, al año anterior. Viene que por más que se intervenga en esos procesos donde el negocio es tan grande, se pierde la trazabilidad. Por ejemplo, hay una propensión, hay un estímulo a desconocer la trazabilidad. Por otro lado, viene toda la pérdida de recursos de las regalías y los impuestos, pero viene también otros problemas de distinta denominación, la extorsión, o sea, viene un tema así. Entonces, esa parte de coordinación institucional es muy clara, pero también tienen que tener a las empresas que están metidas, como el caso de ustedes, pues estableciendo esos vasos comunicantes para que la cosa funcione. Y tenemos el mejor ejemplo, Silverio, de hace una semana antes de Semana Santa. ¿Qué pasa? Sacan una directiva diciendo hay que modificar los RUCOM, el registro de comercializadores de minerales, de cambiar de oro a oro y sus concentrados. Si no, no se puede exportar. Entonces, empresas como nosotros, que está tratando, obviamente haciendo un negocio, pero reduciendo barreras, le compra y le pide los RUCONes a los pequeños. No están actualizados. Entonces me dicen, no puede exportar. ¿Yo qué tengo que hacer? Le devuelvo, no le recibo, para no pagarle. Porque ¿Y quién es el que compra entonces? Entonces, al final, va a tener otro comprador que no va a ser legal, ¿cierto? Entonces, que esa es una realidad. Entonces, nos comunicamos con la autoridad. Y la plataforma no funciona, ¿eh? Nosotros, ¿cierto? Está esto, mire los radicados. Entonces, es un ejemplo sencillo y no con el ánimo, pues, de ser pedagógico. Si estuviéramos regulado eso de una manera adecuada, no habría una barrera para si poder... tuviéramos desregulado, porque el RUCOM no sirve de nada. Sí. El RUCOM lo que ha hecho es disminuir el porcentaje de oro que es legal que se reporta en Colombia y no cumple ninguna función. Es como la fotocopia ampliada al 150%. ¿Para qué el RUCOM? Esas son preguntas que hay Y que la hacer. gente, digamos, es que si usted viera, Silverio, el formato básico minero. Cuando usted le dice en el formato básico minero, ¿usted qué se imagina? Una vaina como la declaración de renta. ¿La declaración de renta cuántas casillas tiene? Sí. Tiene 10 casillas. Una declaración de renta tiene 10 casillas. El formato básico minero tiene 75 preguntas, que dentro de ellas se dividen otras 50. O sea, es una vaina de 15 páginas. Un formato básico minero. ¿Y quién se atreve a quitarle una pregunta al formato básico minero? Entonces, claro, este es el tema aquí, que tenemos un oro a 3.500. El último podcast creo que estaba a 3.000. Yo ya estoy lamentando no haber, junto con no haber comprado bitcoins, no tener oro. Estoy lamentando esta vaina. Y no, pues ahora sí usted no me vaya a pedir rebaja de nada, Jonathan. Le digo de una vez. No me vaya a pedir rebaja de nada, pero tienen un costo de $3.500. Güey, madre, esa vaina, cuando usted se lo puede vender a quien sea. ¿Para qué piden un RUCOM? Cuando ya, si me entiendes, una serie de estupideces que hacen muy complicado eso, cuando en realidad lo que se va a hacer es, digamos, lo hemos dicho. Lo hemos hablado, la minería artesanal y a pequeña escala lo que va a hacer es quintuplicarse, porque el oro no va a bajar de cierto punto. Olvide, el daño de lo de Trump ya está hecho. El daño que hizo Biden con la sancionar a cuánto país se lo iba pasando por el frente, ya está hecho. El dólar y la moneda global de estabilidad, ese daño no sé si sea reparable, ¿no? Entonces el oro no va a bajar, por lo menos de $2.000 no va a bajar. Por decir un número, porque no sé de cuánto no vaya a bajar. Entonces sí se va a aumentar la minería a pequeña escala. Entonces, en ese sentido, yo sí siento que lo que está haciendo Antioquia Gold, lo que está haciendo ¿cómo se llama la compañía? Infinita, pues tiene todo el sentido, pero el Estado tiene que decir, bueno, vamos a desregular esta vaina, a simplificarla, porque además las operaciones, tiene todo el sentido que haya participación de minería a pequeña escala en una operación así sea grande. Y si queremos ser, digamos, incisivos en el tema, hoy le pedimos instrumentos ambientales a los pequeños mineros que necesitan una financiación, pero no permitimos por ciertas regulaciones que ellos vendan
digamos, con compromiso de sacar los instrumentos, que puede ser un acuerdo, en lo que antes se llamaron licencias primarias, temporales, permisos específicos, donde yo digo, usted va a producir para hacer sus instrumentos. Entonces nos quedamos esperando que llegue un dinero golondrina para poder hacer los instrumentos, perdemos el tiempo del inicio de un nuevo proyecto de legalización, porque entonces entra otro inversionista a poner la plata y pone las condiciones, y las condiciones muchas veces son no legalizarse, porque evaden, etc. El mecanismo de regionalización del tema puede jugar un papel importante. ¿Qué quiero decir? O sea, en Antioquia, pues, digámoslo, todo el tema de titulación, todo el tema que había, que se le retiró por parte del gobierno en una narrativa No, que uno... no me da mareo, no traigamos a Petro a este... No, ya me da mareo, no me quiero- obviamente tiramos el capítulo. hay que digámoslo, traerlo, porque finalmente la narrativa lo que busca es, esa narrativa lo que pretende es el Estado poderoso meterse, no solamente como mecanismo de regulación absolutamente ineficiente, fuera de eso, sino la idea era también de tirarse a los explotación, paisas. ¿no? Y de Tirarse a los explotación. paisas, era como quitémosle la delegación a los paisas. ¿Por qué? Porque son paisas, ya. No, en otros temas eso es absolutamente válido, pero aquí se les quitó, digámoslo, también a esa región, como ocurre en otras regiones también. Sí, entonces, ese tema de regionalización, ¿usted cree que considera importante antes que irse a crear una empresa minera o antes de irse a crear un código, a la reforma del código minero, la ley minera, o sea, todos esos mecanismos institucionales que vamos a aceptarlos que son válidos en unas coyunturas X o Y, pero, digámoslo así, desconocen una realidad local que es lo que está pasando, que es lo que es la minería finalmente, y más la minería del oro en los distintos territorios? Definitivamente la descentralización es una apuesta por el desarrollo. Mientras esté más cerca la institucionalidad, más fluyen los procesos. Eso, digamos, incluso fue una de las justificaciones de la Constitución del 91. Entonces, ahora que vivimos en Antioquia, y lo digo como paisa, de pura cepa, valga. Ay, qué bueno, esta vaina ya empezó a oler aguardiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy tenemos barreras porque no se entiende el territorio, tenemos que esperar que vengan funcionarios de otras ciudades a que lleguen a hacer los controles, los acompañamientos, y se me viene a la mente un recuerdo de una fiscalización de un pequeño minero, donde le dice el fiscalizador que llega de otro departamento, no vamos a nombrarlo para que no suene como muy racista, pero llega y dice, venga, ¿dónde están sus facturas de venta antes de que solicitara el contrato de formalización? No me fríe. O sea, es una cosa que se trae de cualquier escenario. Yo no sé si lo tiene el formato básico, la guía de fiscalización, que la busqué y no lo encontré, y pidiendo notas de campo a un pequeño minero que apenas lo estamos llevando al proceso de legalización. Son ejemplos, ya pensaron otras cosas ustedes, pero exacto, de la ortodoxia que algunas veces se vuelve un fetiche, si se quiere, porque sabemos que eso no va a pasar. No. Entonces, ¿para qué yo digo que voy a hacer un proceso si al final estoy preguntando las cosas que yo sé que no voy a encontrar? Es como si yo le pregunto a la persona que viene de la ilegalidad, bueno, entonces usted ahora que va a ser legal, pero la condición es que no venga de la ilegalidad. O sea, matan un mal ejercicio de entrar. No tiene sentido. Está muy bueno, sí. O sea, pasas a la legalidad, pero la condición es que nunca haya sido ilegal. Es como un banco, muéstrame si usted viene para pagarme para prestar. No. ¿Cierto? Evidentemente sí hay en Colombia en este momento una cruzada ideológica en contra, digámoslo así, de la minería, usando mecanismos de distinto tipo, que en el fondo lo que pretenden ni siquiera es enfrentarle la minería criminal o la minería ilícita, sino poner talanqueras al establecimiento de empresas formales que exploten y que hagan todo el proceso, digámoslo, minero. Uno puede pensar lo que quiera sobre cuál es la intención del gobierno, si quiere quedarse con todas las minas, si quiere explotar, quiere tal, o quiere sencillamente decir, esta vaina vamos per se a proteger la naturaleza, y hasta ahí no se sabe qué quiere. No se sabe, digámoslo, qué quiere. ¿Cómo se sienten ustedes en ese escenario? Completa
zozobra, incertidumbre e impotencia. Esas serían las 3 emociones. ¿Y por qué en emoción? Porque a la ausencia del Estado o de canales eficientes del Estado, llámelo como sea, ministerio, agencias, etcétera, la gente acude donde el titular, que en este caso nosotros tenemos subcontratos y tenemos compra, ¿cierto? Entonces nos buscan a decir, tengo este problema, ¿cómo me ayuda? No me han actualizado el RUCO. Entonces cuando uno empieza a escalar, porque realmente somos muy incisivos, nosotros estamos mandando derecho de peticiones casi diario, para dejar documentado el tema, para decir, venga, es que yo no he podido exportar por esto, pero es usted mismo, entonces ahora se cae una formalización, pero es también porque no hay una sincronía también en las organizaciones del Estado. Entonces eso lo que genera es una zozobra también, como decía, que llega a la inversión privada, que generalmente es extranjera, y te dicen, bueno, ¿cuál es la certeza jurídica de tener más caja para comprarle al pequeño, de comprar una máquina para hacerle perforación al pequeño? Y uno podría decir, claro, es que eso es del Estado, pero ya eso está mandado a recoger. La inversión complementaria tiene que ser una palanca de desarrollo en los territorios que acogen los proyectos. Y ese puede ser un mecanismo. En vez de hacer donaciones, yo le hago análisis técnico para que usted tenga mejor su negocio. Entonces, ante eso, se disminuye la inversión, se genera lo que yo he llamado nuevas ventanas de escapatoria. Entonces empiezan a mirarse a otras partes, Chile, Argentina, ¿cierto? Inclusive hasta con contrarios a los regímenes de gobierno que tenemos acá. Pero hay apuesta por el desarrollo con empresa privada, ¿cierto? Porque es evidente que no se entiende mucho para dónde vamos, pero es evidente que ese desentendimiento está generando más impacto que si tuviéramos una postura radical contra la minería. Bueno, Porque lo está cooptando los que sí saben cómo manejar la minería ilegal. hay un tema, y es que en el caso del carbón, lo que está ocurriendo pues en Colombia es quizá el primer productor de Latinoamérica De carbón de exportable. Pero uno ve lo que pasa en Cerrejón y lo que pasa en la Drummond, que han decidido reducir su Mientras producción. pasa la sobretasa de temporal por lo del Catatumbo. No, pero no solamente por eso, porque viene ahora el tema de adelantar impuestos, por ejemplo, ¿sí? Que es una carga, digámoslo, tributaria. Sí, exacto. Y nuevos impuestos. Y nuevos impuestos. O sea, entonces, evidentemente, si cuando usted hacía el comentario ahorita sobre la sincronía que hay en la caja para tener... Se une el precio Sí, también, porque además, o sea, como, para digamos, ellos lo que hacen es disminuyen las operaciones acá. También tenemos una situación en que a nivel global le ha caído el precio del petróleo por la desaceleración global. Entonces dicen, freno aquí la producción porque a ese bajón de precios me están poniendo otro adicional que son los impuestos adicionales. sí. Entonces dicen, yo bajo la producción y vuelvo a subirla cuando tenga Cuando el se acabe el precio, gobierno. cuando se acabe el gobierno, sí. Pero específicamente en esa parte de impuestos, porque hoy uno, a cualquiera, si a uno le dicen, oye, a ustedes les estaban haciendo una retención en la fuente del 2% o 2.5%, y entonces como el gobierno necesita 14 billones de pesos para solucionar el problema, entonces los adelanto del año entrante, o sea, le dejo el problema al siguiente que viene y hoy obtengo esa plata de los 14, 12, 13 billones de pesos. Y ustedes están incluidos ahí, o sea, van a estar incluidos. Eso no es ni ley de la República, eso es ya un decreto que viene con el gobierno, una decisión, digámoslo. Ustedes ya han hecho ese impacto en términos de lo que eso significa para ustedes el tema y lo que va a impactar, pues, la operación. Sí, evidentemente no es lo único, ya nos llegó, por ejemplo, el año pasado, el cambio de las condiciones de la venta de combustible. Solamente por ser un gran consumidor, que es típico que estas empresas sean consumidoras porque tienen equipos de gran calado. Entonces ya nos ponen a pagar más por el mismo combustible, cosas que no estaban presupuestadas. Entonces, ¿qué pasa? Hay que disminuir operativamente porque definitivamente pues no se puede estirar el recurso. El dinero no es un caucho. Pero allí hay algo que yo lo trato pedagógicamente de explicar de la siguiente manera. Hoy tenemos una vaquita con 2 ubres, se ordeña y sale leche para muchos. Alguien puede decidir dejar de ordeñar, engordar la vaca, matarla y entregar la carne.
pero leche no vuelve a haber. Entonces, ¿hoy qué estamos haciendo? Viendo una vaca flaca, generándole restricciones para que entre al potrero, ordeñándola, y fuera de eso también queremos la carne con la necesidad de leche. Ese es el ejemplo. Entonces, en ese sentido, o sea, tenemos que darnos cuenta que tenemos que hacer una minería sin vergüenza, ¿cierto? Porque O parece... sea, sin vergüenza no quiere decir que sea sin vergüenza, sino sin guión vergüenza. Exacto, sí es. Sí, ese término, la otra me lo traté de robar y pegó duro. Puse un sticker así. Porque ¿qué es lo que pasa? Que es como si uno estuviera haciendo algo vergonzante, despacio, poquito, cubriéndose, volteándose, que el impuesto, y no tiene sentido porque al final a la misma industria es la que quieren ordeñar para sacar y cubrir unos pasivos por mala gestión. Bueno, nos están llamando la atención del tiempo, entonces vamos al cierre. El cierre viene con una pregunta de Silverio, ya una pregunta de cierre para este capítulo que además ha sido bien interesante conocer la estrategia que están siguiendo, porque hemos debatido en muchos capítulos sobre cómo se puede abordar el tema, digamos, de generar mejores condiciones de legalidad dentro de lo que hay. Y ustedes se han sentado a pensar un modelo de negocio que ve una oportunidad ahí. Y eso está muy interesante. Entonces le voy a dar la paso a la pregunta de Silverio. Vamos a ponerlo hipotéticamente, o sea, cuando uno le dice hipotéticamente y tal la cosa, uno dice, puedo ser irresponsable, o sea, en la respuesta, así es que, tranquilo. Si usted ya con la experiencia que tiene y tal, o sea, le dijeran, hágase cargo de la política minera y en particular la política del oro, pues porque finalmente... Eso no es ponernos irresponsables, Eso es- caen buenas manos. Sí, usted diría, ¿qué tiene que hacer? Porque el tema de la formalización, la minería artesanal, la minería ilegal, la evasión, la ilusión, todo lo que las bandas criminales, todo, esa es una discusión que estamos dele, ¿sí? Y entonces decimos, necesitamos políticas de largo plazo. No, como acción concreta en el corto plazo, o sea, antes de terminar el gobierno, ¿usted qué haría? Muy bien. Una pregunta dura, pero tiene respuesta. Silverio, aquí hay 3 asuntos que son barreras importantísimas para la pequeña minería. Entendiendo pequeña minería como el espectro completo de aquel minero local que ha vivido de eso, ha sobrevivido y ha tratado de coexistir sin dejar que el negocio lo maneje una banda criminal. Sí. Teniendo en cuenta esos, yo diría, 1, primero, el tema de acompañamiento técnico real, asociado a viabilización del negocio minero. Porque, ¿qué está pasando hoy? Estamos entregando áreas sin exploración. Entonces, tomen áreas cerca a las minas. Eso no supone que haya un depósito minero rentable. Entonces, estamos haciendo suicidios mineros. Vaya y meta plata, ya un túnel a ver si encuentra oro. Entonces, no, áreas prospectadas sería una propuesta puntual. Entregar áreas prospectadas a pequeños mineros locales que sepan hacer la tarea con un acompañamiento técnico que puede ser incluso de una agencia del Estado. 2, resolver el tema de acceso a explosivos. Hay que definir cómo es el mecanismo, conjunto, mixto, con los titulares, en fin, de hecho hay varios pilotos de eso ya, incluso de cambio de explosivos, porque aquí están llegando explosivos chinos, peruanos, belgas en el mercado ilegal. ¿Cómo hacemos para que el explosivo que se produce acá, que tenemos una gran industria, llegue al pequeño minero y deje de rentar a lo ilícito? Sí. Hay ejemplos. Tercero, ¿cómo con los acuerdos internacionales que hay, las empresas multinacionales que estamos acá, hacemos acuerdos con las cámaras de comercio para hacer hub de maquinaria para que el pequeño minero sea más rentable que es ahora? Y con esa rentabilidad del pequeño minero, asegurando esos 3 temas, yo lo monto en una plataforma de negocio donde lo bancarizo, lo acompaño, lo legalizo y lo vuelvo un mediano minero. Porque no necesitamos que baje, sino que suba. Sí. Porque el tema económico no es el subsidio abajo, sino el subsidio en la mitad, para que haya movilidad económica. Esa sería mi respuesta. Bueno, ¿Está buena? ¿no? Ah, A medida que los candidatos se van depurando, usted la puede presentarles esa... Bueno, no, muchísimas gracias, de verdad. Esto ha sido yo creo que de las conversaciones más instructivas que hemos tenido, porque normalmente nos hemos desenfrenado,
pero la presencia de autoridades de Jonathan nos ha mantenido dentro de los rangos. Quiero agradecer al equipo de producción, a Luis Infante. Quiero invitarlos a todos a que vean el podcast, a que lo compartan, a que se lo pasen a otras personas para que más siga aumentando, digamos, el número de personas que van haciéndose parte de esa comunidad de conversaciones en torno a la minería. Y así queda este capítulo que lo vamos a bautizar Minería sin vergüenza. ¿Listo? Gracias. Gracias. Esto es Brújula para un Mundo Minero, una colaboración entre Brújula Minera y la revista Mundo Minero. Este episodio y todos los anteriores han sido grabados en la sala de podcast de Ensamble XL. Para mayor información ingresen a www.ensamblexl.co.